Has puesto tu ley en mi mente y corazón, y ahora lo sé. Obedezco por amor. Este pequeño mensajito es relacionado con quién es ese Israel de Dios. ¿Y por qué es importante? Es porque es un tema que nos revela a nosotros, o nos debe a nosotros identificar, darnos identidad como lo que en realidad se supone que somos en Cristo, ¿verdad? ¿Por qué se llama el Israel de Dios? Porque no es algo como que la gente diga, ok, el Israel de Dios inmediatamente piensa en una nación en Medio Oriente, ese es el Israel de Dios. No, y es que no es así, y nunca fue así. De hecho, cuando ustedes ven la historia del pueblo que sale de Egipto y vemos que todos ellos murieron en el desierto, a excepción de dos, que fueron los que heredaron la tierra prometida y las generaciones que nacieron durante ese tiempo. Entonces vemos ahí que como que ya porque sean el Israel en la carne o el Israel terrenal, eso no quiere decir que alcancen las promesas del Israel de Dios, que era el que iba a heredar la tierra. Entonces todo ese pueblo que sale de Egipto, que es Israel en la carne en ese momento, el verdadero, no llega a alcanzar la promesa de la tierra prometida, sino que sus hijos, los que nacieron después, los que no se contaminaron, los que no participaron de todas sus cosas, esos heredan la tierra junto con los únicos dos de los que salieron de Egipto, que fueron Josué y Caleb. Entonces, entender, y ese es el propósito, que el Israel de Dios, según la Escritura, no es esa nación en Medio Oriente que pasa tirándole bombas a sus hermanos en Palestina y estos se las devuelven. Que por cierto, hace unos días un hermano, no es de esta comunidad, pero me hizo como un comentario, pregunta acerca de lo que estaba pasando ahí en Israel. Y esta persona como congraciándose mucho con el lado palestino. Y yo le decía a él que para mí los dos son culpables del mismo odio. ¿Qué es lo que pasa? Que una nación tiene más poder que la otra. Una nación tiene más medios de comunicación, ¿verdad? Para comunicar su lado de la historia que la otra. Pero ambos son culpables de odio. Esa gente no soporta verse. Y a mí lo que me llama la atención es que todo ese odio y todo ese reclamo por pedazos de tierra es por una promesa que se le hizo a Abraham. Y como ambos pueblos son descendientes de Abraham, entonces ambos pueblos reclaman lo que creen que por derecho es suyo. Nosotros entendemos que nuestra herencia es el Mesías, que nuestra herencia es espiritual. Y yo muchas veces decía, y en broma, pero en broma, y es cierto, que si a mí el Padre me pone a elegir mi parte de la herencia, suponiendo que sea aquí en la tierra, a mí que me deje aquí, o bueno, yo escogería cualquier otro país y les aseguro que no escogería ninguno en ese Medio Oriente. Escogería por ahí México, Costa Rica, algún país escandinavo, algo así bien fresa, bien bonito, pero esa tierra no me llama a mí no me llama para nada la atención. Pero entonces es importante que nosotros entendamos como pueblo de Dios quién es el Israel de Dios y que entendamos que ese Israel de Dios tiene una constitución como todo país, que los que llegan a vivir a ese país, que este es espiritual, tienen que vivir bajo esa constitución. Usted no puede pretender venir aquí a Costa Rica, aplicar las leyes suyas de Argentina, México, Colombia, donde sea que usted viva, porque aquí tenemos las propias y si usted está aquí, tiene que vivir bajo las leyes que aquí se rigen en este país, ¿verdad? Bueno, con Dios no es distinto. Si usted quiere ser parte de su pueblo, tiene que vivir con las leyes que Él dio para su pueblo, ¿ok? Entonces, leyendo esta primera diapositiva, dice, ¿quiénes, en verdad somos en Cristo, en Mashiach? Y entonces, las frases, ¿verdad? Somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, entonces, ¿será que la ley también pasó porque es vieja?
¿O será que nuestra vida sin ley, obedeciendo tradiciones humanas, fue lo que pasó cuando de verdad conocemos a Cristo? ¿O será que Dios cambió su manera de ver el pecado y puso como obsoleta su ley? Entonces, vamos a empezar con ese primer punto. Y yo creo que eso es la base de lo que toda persona que siga a Cristo, a Mashiach, es lo que toda persona debe primeramente entender. Y es si Dios cambia o no cambia. Porque en eso se basa absolutamente todo la confusión que se generó de los escritos de Pablo y bueno, de las cosas que hizo Roma cuando se apoderó del cristianismo y lo hizo su religión oficial. Y es de la mentalidad, porque hermanos, siempre nosotros estábamos convencidos y decíamos esto 1000 veces, Dios no cambia. Lo decíamos con nuestra boca, pero toda nuestra vida giraba alrededor de que sí cambió. ¿Por qué? Porque todo lo que le molestaba, ayer, ya le dejó de molestar hoy. Porque todo lo que sentenció como eterno ayer, por alguna razón, lo hizo perecedero hoy, ¿verdad? Y entonces decimos con nuestra boca que Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y amén, y gloria a Dios. Y decíamos eso, pero nuestra vida giraba en torno a que sí cambió. ¿Ok? Entonces, el primer texto que está ahí es Números 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Ok, entonces este texto de entrada nos dice que Él no miente, que Él no se arrepiente y que cuando Él dice que hace algo, lo hace. Eso también es un texto que en otras ocasiones hemos utilizado y hemos visto para decir que cuando Él dijo o cuando profetizó algo, hablando por ejemplo de las 70 semanas de Daniel, Él profetiza algo que va a suceder en cierto tiempo. Y el hecho de que un puñado de personas, hablando de cuando Él vino, lo haya negado, lo haya rechazado, lo haya matado, el hecho de que ese grupo de personas haya hecho eso no hace que su profecía se ponga en pausa y se cumpla en 2000, no sé cuántos años después. No, Él dijo y se cumple cuando Él dijo, no importa lo que el ser humano haga. ¿Por qué? Porque Él no es fluctuante, Él no cambia. Y no se arrepiente, es ese arrepentirse, si ustedes lo buscan en el hebreo, esa es la palabra de que usted va por un camino y decide ahora ir por otro. Usted tiene una forma de pensar y ahora tiene otra. Eso es arrepentirse. No es el mismo arrepentirse de cuando creó al hombre. Ahí lo que se utiliza es la palabra de que a Él le dolió, de que a Él le pesó haber creado al hombre cuando lo del diluvio. ¿Okay? El Salmo 102, 25, 27. Si puede leer algunos, si se ve en la pantalla, que lo lea, porfa. Si no, me avisan y lo leo yo. Yo creo que yo lo veo igual de pequeño que ustedes. Shalom, familia, shalom, shalom. Salmo 102, 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Amén. Entonces, Él siempre es el mismo. Hermanos, ser el mismo es ser el mismo. Entonces, si yo les daba este ejemplo en alguna ocasión, los que me conocen bien saben que a mí no me gusta el caramelo. Si yo mañana empiezo a ser amante del caramelo y como caramelo y me gusta el caramelo, hermanos, yo cambié. Hasta en esas cosas tan pequeñas estoy diciendo que cambié. ¿Por qué? Porque el Pablo de ayer usted no le podía regalar un caramelo, porque no se lo va a comer, pero al de hoy sí, hoy le encanta el caramelo. Cambié. Entonces no solo es que cambio mi forma de ser o que cambio mis atributos, en el caso de Dios no es que deja de ser omnipotente, sino que el hecho de que algo a Él le guste hoy o le disguste hoy y mañana pase lo contrario, eso quiere decir que Él cambió.
porque ayer no le gustaba esto y hoy le gusta o por lo menos no le importa. Entonces, eso es cambiar y la escritura es clara cuando nos dice que Él no cambia. Entonces, nada en Dios cambia. Nada. Ni sus planes, ni sus formas, sus métodos, nada. Eso lo vamos a ver más adelante, no hoy, pero con el tiempo, que las cosas de Dios no cambian. En todo caso, se perfeccionan, se mejoran, porque hay tal vez un elemento que hay que quitar por cuanto está el hombre involucrado, ¿verdad? Y el hombre todo lo arruina. Pero Él no cambia, ¿ok? El Salmo 33:11 dice, el consejo de Yahweh permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Hermanos, ¿qué entienden por el consejo? Y por eso es tan rojo. El consejo de Yahweh. ¿Qué será el consejo de Yahweh? Su ley, su Torah. Perfecto. Su instrucción, total. Torah es instrucción. Entonces, el consejo mío para mi hija no es que ella ¿verdad? No se refiere a esto de que ella llegue y me diga, ay, es que hay un muchacho que me gusta, pa, y no sé. No. El consejo de Yahweh es la instrucción que Él da, o sea, la recomendación, como cuando Él dice, mire, delante de usted puse la vida y la muerte, escoja la vida. Eso es un consejo. Te estoy aconsejando escoger la vida. Te estoy aconsejando escoger la obediencia. Y todas las cosas que Él dejó escritas como instrucción son su consejo. Y dice que el consejo de Yahweh permanecerá para siempre. Estos son algunos de los problemas que en la teología se encuentran. ¿Por qué? Porque en la teología se entiende esto. Okay, la ley de Yahweh, porque lo dice la escritura, o sea, no es porque, ¿verdad? Porque aprendieron a sacar la hipotenusa de la Biblia. Es porque la escritura es clara y lo dice, que su ley es eterna, cosas como esta, que el consejo de Yahweh permanece para siempre. Entonces lo que hizo la teología es tratar de ubicar esa ley eterna y dársela a un grupo determinado de personas y a este otro grupo sacarlo de esa ecuación. Ok, esto es para ustedes y eso es lo que vamos a escarbar hoy. Esto que es eterno, porque la Biblia lo dice, es para ustedes y esto otro para los otros. Entonces, lo que vamos a ver es si la escritura de verdad enseña eso, porque hay claridad en que la ley de Dios es eterna y que la ley de Dios es para alguien y siempre lo será porque no pasa. Ahora, ¿es para mí o no? ¿Es para ellos? ¿Para quiénes? ¿Ok? Entonces, eso es lo que intentamos descifrar hoy. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Yahweh, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Ok? Le está hablando a Israel, los hijos de Jacob. Y dice que Él no cambia. Amén. Hay un texto en Proverbios 19:21 que es muy parecido al que acabamos de leer en Salmo 33:11, que dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Yahweh permanecerá. Es prácticamente lo mismo. Amén. Amén. Eso era lo que quería leer. Ese texto. Gracias, mi hermano. Buenísimo. Ok, de nuevo, el consejo se refiere a las cosas que Él, valga la redundancia, aconseja para sus hijos, para el hombre. Santiago 1:7 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Está repitiendo lo que dice el Salmo 102, 25, 27. No hay mudanza, no es como la serpiente que cambia su piel por otra. Ni sombra o sea, no hay ni un asomo, o sea, no hay ni una pulgada de cambio en Él. Él es siempre el mismo, ¿ok? Y en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo, Yahshua HaMashiach, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Verdad? Como que hablan de Yahshua HaMashiach como si fuera el mismo Yahweh, porque lo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, la base o una de las bases, para no pensar que es la única, que nosotros y cualquier persona que nos llegue a escuchar, que quiera aprender qué es esto de que soy Israel o no soy Israel, tengo que guardar la ley o no tengo que guardar la ley, eso espera Dios de mí o no, es que Dios no cambia, ¿ok?
Dios no cambia. Él es el mismo siempre. Lo que le molestó ayer, le molesta hoy y le va a molestar mañana. Lo que él dijo que es pecado ayer, es pecado hoy y será pecado mañana. Y eso nunca va a cambiar porque es algo que salió de su carácter. Él nos reveló en su ley lo que a él le desagrada. Y si a él le desagrada ayer, le desagrada hoy y le desagradará mañana. ¿Amén? Entonces, aquí están las preguntas. Si Dios no cambia, ¿por qué creemos que cambió? O sea, ya está claro que Dios no cambia, lo dijo. Ahora, ¿por qué decimos que ya no le molestan las cosas que antes sí? Eso, como les dije antes con el caramelo, sería cambiar. Y luego dice aquí, dado que Él es perfecto, las cosas que dijo ayer no pueden quedar sin efecto hoy precisamente porque Él es perfecto. No se equivoca, no se arrepiente y su carácter no cambia. Es decir, yo puedo hacerlo. Yo puedo decirle a mis hijas hoy que eso está mal, lo hice en algún momento, y hoy les digo, no, no estaba mal, estaba bien. O antes les decía que algo estaba bien y hoy les digo que está mal, porque yo estoy aprendiendo a ser papá, porque a veces lo hago muy mal, otras veces lo hago mejor y otras veces medio más o menos. Yo estoy aprendiendo, Dios no, Él no se equivoca y las cosas que dijo ayer, no, el tiempo, la moda, el cambio del hombre, no hacen que esas cosas queden sin efecto. Ay, prohibió comer eso, claro, porque hace 3.500 años esa cosa que nos comíamos no se cuidaba bien, se alimentaba y hoy no, porque hoy le dan alimento concentrado, entonces ahora todo bien. No, 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 no. Él no está aprendiendo a ser Dios y las cosas que el ser humano o el tiempo hagan no hace que lo que él dijo que no le agrada, le agrade hoy. Ah, bueno, no, ahora sí pueden hacer eso, ahora sí pueden hacer aquello porque el tiempo cambió. No, eso solo sucede con el ser humano, ¿ok? Entonces dice, entonces, ¿qué pasa con lo que él estableció como eterno? Y aquí es donde entran esos problemas de a quién le vamos a encajar esto, porque él dijo que esto era para siempre. Entonces tenemos que encajárselo a alguien para que Dios no sea mentiroso y entonces vamos a seleccionar a este grupo de personas. Ok, esto es para ellos, pero para mí no. Vamos a ver qué cosas son. Algunas, ¿verdad? Entonces dice arriba, por siempre y para siempre. Leo el primero y ahí me van ayudando con los demás. Dice Levítico 3:17. Estatuto, no vamos a hablar de cuál es. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habiten. Ah, bueno, sí decía, perdón. Que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Estatuto perpetuo para siempre. Por vuestras edades para siempre, por todas sus generaciones. O sea, este mandamiento que él está dando acá no tiene fecha de caducidad. Es un mandamiento que va a estar por siempre y para siempre, donde sea que estén. No es que eso solo se puede hacer en la tierra de Jerusalén, donde quiera que habiten, donde quiera que los haya mandado Dios, donde sea que usted nació, si usted pertenece al pueblo de Dios, este es un estatuto perpetuo por todas sus generaciones, por siempre y para siempre. Levítico 23:31. Amén. ¿Puede leer? Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Amén. Éxodo 31:16. Amén. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Amén. Éxodo 12:24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Amén. Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Es que casi no veo, pero aquí voy. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Este es el pacto con Abraham y su linaje. Amén.
Ok, el pacto con Abraham y su linaje, gracias, es perpetuo entre Dios y la descendencia de Abraham que vendría después de él. Entonces hay un pacto eterno. ¿Okay? Luego en Números 15:15 dice, un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Yahweh. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. O sea, para ese tiempo se dice, ustedes que son el linaje de Abraham en la carne, que son Israel en la carne, y cualquiera que con ustedes esté, cualquiera que se haga ciudadano de Israel, va a cumplir la misma ley. Entonces nos está dejando claro en Números 15:15 que no hay una ley para usted y una para usted. Usted que viene como extranjero tenga sus propias reglas o guarde algunas sí, otras no. Y nosotros que sí somos nativos de acá, tenemos una ley que es solo para nosotros. Está claro que eso no es así, que dice que va a ser una misma ley para todo aquel que quiera ser parte de Israel. Números 15:15. Amén. Ok, entonces vemos que Dios envió estatutos que no caducan para su pueblo, ¿ok? Que estos estatutos son también para el extranjero, lo que acabamos de ver. Que todo el que sea linaje de Abraham, según la promesa que acabamos de leer en Génesis, pertenece a estos pactos. Hay un pacto eterno entre ellos. Que estos estatutos son dados siglos antes de que los llamados judíos existieran como nación o reino aparte. Y que por lo tanto los estatutos para los hijos de Dios no son para los judíos solamente, ¿ok? Ya está claro que lo que él dejó es para el extranjero como para el natural, ¿ok? No existía los llamados judíos en este momento, ¿ok? Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay textos, hermanos, en los que la escritura es clara, y vamos a hablar rápidamente de esto. La escritura es clara, las cartas de Pablo son claras en que las obras no nos justifican, que las obras no nos salvan, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros entendemos hoy que ni siquiera las obras que están en la ley, en la Torá, nos pueden salvar una vez que nosotros la quebrantamos. Es decir, no hay ninguna regulación en la ley, de ningún tipo de ley en su país, estoy totalmente seguro de eso, no sé de que su país sea bien extraño, en la que una vez que usted quebranta, violenta una ley, el cumplimiento de esa ley le borre la infracción que usted tuvo. Eso no existe en ninguna legislación del mundo. Cuando usted mató a alguien, la ley de homicidio viene en contra suyo y el hecho de que usted no vuelva a matar a nadie no borra el homicidio anterior. Ok, necesitaría usted un buen abogado, súper buen abogado, y un juez que lo declaren inocentes. Listo, ya esa ley no tiene nada contra usted, puede andar libre por la calle. Ok, pero entonces nosotros también tenemos que hay obras de hombre y hay obras que son de Dios. Porque la escritura nos habla, por ejemplo, que nuestras obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Pero entonces nosotros debemos guardar obras que nacen de nosotros, o es que la escritura nos habla de que hay obras que son preparadas por Dios, o sea, no nacieron del ser humano, no nacen de usted, y que esas son las que nosotros debemos guardar. Entonces yo aquí puse un ejemplo y se los voy a leer. Porque cuando algo, aunque usted sea el que lo haga, el que lo ejecute, pero viene de otro, entonces esa obra en realidad no es suya, aunque usted la hizo, simplemente usted está siguiendo indicaciones. Y por eso uno de los escritores en la Biblia dice que somos siervos inútiles por solo hacer lo que se nos pide. Y es que es cierto, nosotros en realidad lo que hacemos es lo que Él nos pide. O sea, no es que nada maravilloso, ultrapoderoso, místico y espiritual nazca de nosotros. De nosotros nace todo lo contrario. Dice, supongamos que tenemos un problema para reparar una máquina, intentamos hacerle cambios, arreglos, pero nada funciona. A mí me pasa a veces. Entonces se nos ocurre preguntar a un ingeniero por ayuda. Este nos da 3 pasos a seguir para aplicar en la máquina y repararla. Y en efecto, la máquina funciona ahora perfectamente. Si bien es cierto que nosotros pusimos por obra,
lo que se nos instruyó de parte del ingeniero, no podemos decir que lo que hicimos sea nuestra obra o que nació de nosotros. Simplemente seguimos las instrucciones de otro que sabe más que nosotros. Al final la obra es del que nos instruyó. Nosotros solo seguimos su instrucción. ¿Quién puede gloriarse de reparar la máquina? Nosotros podríamos tener mérito por obedecer, por ser fieles a la instrucción, pero al final el aplauso debemos darlo a quien nos mostró el camino. Entonces, las cosas que nosotros hacemos, las hacemos porque Él nos las ordenó. Al final del día, las cosas que nosotros hacemos por nuestra propia cuenta solo estropean las cosas, y por eso es que la Escritura en algún momento dice que nuestras obras son trapos de inmundicia. Las primeras obras que no funcionaron son las nuestras, pero las segundas son las obras que Dios nos dejó como instrucción. Y entonces vamos a verlo en su palabra. Entonces, las obras de Dios versus las nuestras. Porque, hermanos, de que hay obras, hay obras. El catolicismo lo entendió bien, entendió que hay que hacer obras, junto con reconocer al Salvador, hay que hacer obras. Lo que pasa es que hacen sus obras, no las obras de Dios. Entonces, Quería las decir buenas... algo, Sí, hermano, dale. Sí, eran dos textos que quería compartir con respecto a lo que comentabas ahorita de dónde pues guardamos Torah. Basándonos en la idea que muchos tienen de que esto tiene que ver con un lugar geográfico en específico, pero entendemos en las Escrituras que no tienen lo absoluto que ver con eso, sino que donde quiera que estén los hijos de Dios, ahí se guarda. Isaías 43, 5 al 6 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Juan 1:12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, evidentemente, como dicen las Escrituras, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, los hijos están en los confines de la tierra y ahí son considerados como hijos porque creyeron en Cristo, como dicen las Escrituras. Amén. Amén. Entonces ya queda cada vez más clarito de que no es una etnia en específico el pueblo de Dios. Amén. Luego entonces en esta diapositiva vemos las obras de Dios versus las nuestras, y dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Otras traducciones ponen obras. Nuestras justicias, cuando la Escritura por ejemplo, cuando la Escritura nos dice haced justicia, misericordia, está hablando que hagan obras justas, ¿ok? Y obras justas son las obras de Dios, porque Él es el verdaderamente justo. Entonces, nuestras justicias, nuestras obras son como un trapo de inmundicia, ¿ok? Es decir, lo que usted haga para Dios, por usted, que no vaya pegado a lo que Él dijo que a Él le agrada, para Él es basura. Así de fácil. Y eso es lo que dice la Escritura. Es decir, nosotros somos cualquier cosa. En otro texto dice que nos ve como langostas, como algo insignificante. Y no está mal, hermano, que en esta época en la que el ser humano es el centro del universo y es la cosa más hermosa que existe o existió, nos veamos como lo que en realidad somos. Nosotros no somos nada. Nosotros Antropolatría. Exactamente, mi hermano, que es los términos de Leo. Es que eso es lo en lo que el mundo gira hoy, ¿verdad? Un culto al ser humano, un culto al cuerpo, un culto el hombre. ¿Es nuevo eso? No, hermanos, es lo de siempre. Desde Babilonia, el ser humano poniéndose por encima y queriendo, desde el Edén, queriendo llegar a ser como Dios. Y reconocernos a nosotros como suciedad, como insignificantes. Entonces nos tiene que poner a nosotros en nuestra posición real y en la que nuestras obras, que es lo que estamos tratando de ver en esta sección, para Dios, si no son las que Él dijo, mis hermanos, eso es nada para Él, es inmundo para Él. ¿Ok? En Efesios 2:10 vemos, porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yahshua para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras. ¿Cuáles obras?
las cuales, las obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Voy a leer lo que puse por acá. Dice, existen obras que Dios preparó en el pasado, por eso dice de antemano, y las preparó para que el que es de Cristo camine en ellas. Estas son obras agradables porque no son nuestras, provienen de Él. Dios prepara obras, prepara una serie de cosas que usted debe hacer para agradarlo a Él. Entonces, si usted es creado hechura de Cristo Jesús, de Yeshua HaMashiach, es para que ande en buenas obras. Y qué bueno que Pablo en Efesios nos dice, ¿y cuáles son esas obras? Para que ninguno diga, hey, voy a imaginarme las buenas obras que yo quiera. No, porque dice que Él ya las preparó. O sea, es como lo hubiera dicho yo, o sea, no anden inventando cosas, no anden inventando agradar a Dios a su manera, porque Él ya dijo cómo es. Él ya preparó las cosas que Él quiere que usted haga. Entonces ya dejó el manual de instrucciones, el ingeniero, para que repare su vida y le agrade a usted a Dios. Él ya preparó las obras, ¿ok? En Santiago 2, del 14 al 26, ¿lo puede leer alguno, hermanos? Amén. Yo lo leo. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y la fe y fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén, hermana, gracias. Bien, entonces, está subrayado en rojo cosas que a uno le llaman la atención acá. Y es, ¿podrá la fe salvarle? Porque ustedes no sé si saben esto, pero en la teología se enseña, no sé si en todo instituto, pero se enseña, yo lo sé, que este libro de Santiago era escrito específicamente para el pueblo judío de la época, no para el pueblo gentil. Entonces se enseña que esta carta es para, o sea, se hace esa distinción que se hace en todas las cosas, porque es contundente, es decir, le están hablando a usted y a mí, ¿puede la fe salvarle? Y toda la teología se basa en que usted es salvo por hacer una oración y listo. Pare de contar, ahí se acabó todo, ya fue salvo y ya. ¿Por qué? Por creer. Entendiendo la fe, y Santiago se refiere a esta fe de creer y no a la fe obediente, que es la que en realidad está en el concepto hebreo de fe. Pero Santiago está hablándole a un pueblo que por ahí, o sea, si él escribe esto, mis hermanos, es porque algo estaba pasando.
como Pablo. Cuando Pablo escribe sus cartas es porque algo estaba sucediendo en el lugar a donde él envía la carta. ¿Por qué? Porque no podía ir en ese momento. Entonces, cuando él escribe la carta de Efesios es porque había una situación específica en Efesios, en Éfeso, perdón. Entonces, perdón, él hace la carta sabiendo la situación y les envía dando instrucción, aclarando cosas, en algunas ocasiones jalando orejas, como en Gálatas. Santiago lo mismo, él le hace una carta porque él está viendo que algo está sucediendo. Cuando leemos esto, no hay que ser, ¿verdad?, un genio para entender que algo está sucediendo. Entonces yo lo que veo aquí es que está sucediendo esto. Hay algún grupo de hermanos que malentendió a Pablo, posiblemente, como sucede, ¿verdad?, hasta hoy, y dice, no, a mí solo me salva creer en Mashiach. Nada, yo no, ya no guardo fiestas, ya yo no hago esto, no hago aquello, ya no, nada de eso me interesa porque solo creer en él me va a salvar, es lo único. Y entonces él dice, no, un momentito, ¿acaso la fe va a poder salvarlo? Ojo la pregunta, este es el hermano de Mashiach en la carne. Si un hermano está, entonces ya empieza a hablar de algunas de las obras que están en la ley, como darle al pobre, al necesitado. Entonces ya hay unas cosas, ya le empieza a hablar de algunas cosas que hay en la ley y le dice, bueno, ¿usted cree que está bien que usted al hermano le diga, ven paz, bla, 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 y no haga, y no dé? Y entonces él empieza a decir que Abraham, que fue justificado por las obras, que es lo mismo que dice Pablo en Romanos 2:13, que los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, nosotros tenemos que entender primero que esta carta de Santiago es para usted y para mí. Él no se la escribió a un grupo específico de personas, y que aquí nos está hablando muy claramente de que nosotros tenemos que hacer obras y que las obras nos van a justificar. Las obras van a perdonar nuestros pecados. No, Santiago no está diciendo eso. Santiago está diciendo que usted necesita de obras para encontrar justificación delante de Dios, porque a fin de cuentas, cuando ese juicio se lleva a cabo, él no solo va a ver en su récord si usted creyó o no en Yeshua como Salvador. Él va a ver en su récord cómo vivió usted. Ok, creyó en mí, perfecto. Vivió como yo dije que viva, negativo. Chao, para la izquierda. Entonces eso es lo que está hablando Santiago, que las obras... Sí, hermano, perdón. Fíjate que agregando ahí en el original, en el griego, dice, ¿no está siendo capaz la confianza para librarlo a él? Hace esa pregunta en el original. Y si lo pones a comparar ese verso 14, Santiago 2:14, en el resto de las traducciones, la gran mayoría pone, ¿podrá acaso salvarlo esa fe o esa clase de fe? La gran mayoría de las traducciones que puedes encontrar en YouVersion te hacen esa pregunta, esa clase de fe o esa fe. Y me llama la atención que la traducción en lenguaje actual interconfesional, o sea, muy ribombante esa traducción, pero dice, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que alguno de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. O sea, esa traducción dice, así no se van a salvar. O sea, tan fácil es, mucho hablas, pero no se ve nada, hermano. De nada. O sea, se ve muy frondoso el árbol, muy verde, pero no hay fruto. Entonces, sí hay que ponerle atención a este verso y al contexto total que pone Santiago en ese capítulo. Amén, amén. Gracias, mi hermano. Ok, entonces puse una nota ahí en azul que dice, este es el hermano de Yeshua, de Jesús, hablando de las obras que Dios instruyó y que siempre fueron camino de justificación para el hombre. No son mis o sus obras, son las de Dios. Eso es para conectarlo con lo que acabamos de ver, porque Santiago dice, no, o sea, muéstreme que tiene fe haciendo que esa fe sea viva en usted. Así como a Abraham se le contó su obra por justicia, y todos en la historia bíblica fue así, entonces muéstremela. Ahora,
conectémoslos con lo anterior, no es sus obras, lo que a usted se le ocurra, lo que su denominación le diga, se invente que es, no, son las obras que él ya preparó de antemano, ¿ok? Bien, entonces, ¿quién es Israel? Dice, Israel como un pueblo unido y bajo el gobierno de Dios recibió la ley en Sinaí. Los saca de Egipto, los reúne y les da su ley. ¿Por qué puse bajo el gobierno de Dios? Porque él era el que gobernaba en ese momento. A través de Moisés no quisieron escuchar su palabra directamente, mandaron que Moisés recibiera la ley y se las bajara y dijeron amén. Dios los está gobernando. Y entonces cuando algo sucedía, Moisés iba delante de Yahweh y Yahweh le decía qué hacer. Estaban aprendiendo a resolver, a manejar este pueblo, el gobierno. Con los años el pueblo pidió reyes que los gobernaran como las demás naciones y desechando hacia Dios. Le dice entonces el profeta Samuel, muy triste Dios, Yahweh, esta gente quiere un rey, estoy triste, bla, bla, bla. Y entonces Dios le dice, no se ponga triste porque no lo están desechando a usted, me están desechando a mí. Los reyes los alejaron de la ley que Dios les mandó, de su pacto, y por esta causa el reino se dividió. El hermano Salomón puso al pueblo a ir detrás de dioses paganos, a hacer sacrificios de niños del pueblo de Israel, los sacrificaban para algún dios pagano, que no voy a mencionar su nombre, y entonces a raíz de estos reyes, específicamente, no porque los otros fueran, ¿verdad?, una belleza, pero Salomón fue el que se encargó de agarrar al pueblo y desviarlo a través de dioses ajenos, y dice que el reino fue dividido. Ahora, la mayor parte de la primera Israel, que eran 12 tribus juntas, estas 10 tribus, que es la mayor parte, se perdió en el mundo y nunca más volvió, aunque alguna parte del judaísmo le pretenda decir que sí, y ciencias bíblicas le quiera decir que sí, esa parte nunca volvió, ¿ok? Luego, las tribus de Judá y Benjamín volvieron a la tierra, estuvieron en Babilonia, volvieron a la tierra, estuvieron en eso, ¿verdad? Y aquí es cuando nacen los llamados judíos, o sea, no fue hasta el tiempo de la deportación en Babilonia, de la división, perdón, de estos reinos, cuando se les empieza a llamar a los de la tribu de Judá y Benjamín. Recuerden, 10 tribus se fueron, 2 quedaron, y de esas 2 eran Judá y Benjamín. Entonces, Judá, de ahí proviene el término judíos. Entonces, los judíos no existen hasta este momento como denominación, digamos. O sea, si usted quiere ir a la raíz etimológica, la palabra judío de Judá, existían desde el tiempo de Egipto. Pero el pueblo judío, ese término judío, no existe sino hasta después de estos hechos, ¿ok? Y entonces Israel nunca más volvió a ser una. ¿Hasta cuándo? Mateo 15:24. Yahshua dice, él respondió, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Mashiach viene y él viene a recolectar, dice, lo que se había perdido. ¿Cuándo se perdió eso? Acabamos de verlo en un breve resumen porque eso es un tema larguísimo. Pero entonces él dice que él viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Viene por una etnia en específico? No, viene por ovejas perdidas de la casa de Israel. Asimiladas entre los gentiles, no sabíamos dónde estaba, viene por ellas. Entonces, si a usted las palabras de este Jesús, de este Yahshua, lo alcanzaron, usted escuchó su voz y está hoy aquí, él vino por usted. Entonces, usted es una oveja perdida de la casa de Israel. ¿Es usted judío? Si pudiera, le pego una cachetada, pero no. No, usted es Israel. Usted es algo espiritual que él vino a traer, perdón, para que sea su pueblo. Amén. Continuamos. El Israel de Dios. Entonces vamos allá ahora sí a lo grueso. ¿Cuál es el Israel de Dios? Primera de Reyes 12, 19 al 20 dice. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Israel, esas 10 tribus, se apartó de David. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. ¿Ven la división? Entonces, aquí se le empieza a llamar a Israel a esas 10 tribus.
esa masa de gente dijo, ya no queremos nada con Judá, tengamos nuestro rey por acá y que se queden los que eran allá del linaje de Salomón, de David por allá abajo, reinando, ¿ok? Aquí hay una división del reino que de por sí ya es clara en la escritura. En Esdras 2.1, perdón, dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Entonces, vemos la separación en el primer texto, ¿verdad? Estos que ahora se llaman, solo a ellos se les llama Israel, que son los del norte, se separan de Judá. Judá hace sus cosas horrendas, ¿verdad? Y va cautivo a Babilonia por juicio de Dios, regresan de Babilonia y están ahora en Jerusalén. Entonces, estos que volvieron son los llamados judíos, la tribu de Judá y algunos de Benjamín que habían por ahí. En Oseas 8:10 dice, devorado será Israel. No está hablando de todo el pueblo de Dios, sino está hablando de todos estos que se fueron al norte. Pronto será entre las naciones, como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Siria, como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes, aunque alquilen entre las naciones, ahora los juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Entonces las otras 10 tribus nunca regresaron, se perdieron, fueron devoradas. Y dice que entre las naciones se volvieron como una vasija que no se estima. ¿Por qué sucedió esto? No es porque Dios se le antojó, no, ya los separo, no, es que fueron unos completos degenerados. Y luego habla también el texto, o sea, de que su hermana, Judá, o sea, los de abajo no fueron menos, fueron también unos degenerados y por eso les vino juicio. Todo esto sucede siempre por la rebeldía del pueblo, hermanos. Como los del desierto que quedaron ahí, no entraron en la tierra, estos que nacieron en la tierra, profanaron, se prostituyeron a otros dioses, hicieron cosas detestables que, de hecho, la escritura, si no me equivoco, en Ezequiel dice que no recuerdo si es en Ezequiel, perdonen, que las otras naciones se sorprendían de ver las cosas que sucedían en este pueblo de Israel. O sea, es como que venga alguien del mundo y diga, no, pues en mi casa no se vive como se vive donde Pablo, ¿qué es esa cosa? Hasta que me da miedo. Así, o sea, las naciones veían a ese pueblo y decían, ¿qué es esto? Es decir, las abominaciones, la perdición que se veía en este pueblo, cualquiera de los dos, había naciones paganas que decían, no, o sea, ni nosotros. En Efesios 2:11-12 dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces Pablo le dice a los de Éfeso, que es una ciudad romana, gentil, o sea, no estamos hablando específicamente a judíos, les dice que ustedes en otro tiempo, que son gentiles en cuanto a la carne. ¿Por qué Pablo especificará gentiles en cuanto a la carne? Eso debiera ser una obviedad. Es decir, si es gentil, obviamente no tiene sangre de israelita. Porque, hermanos, hay gentiles con sangre, o había en ese tiempo gentiles con sangre israelita. Todos estos tipos que fornicaron con otros dioses son gentiles, aunque tengan sangre hebrea, aunque tengan linaje en la sangre de Abraham, porque hermanos, esto es algo espiritual. Los que mataron a Mashiach son gentiles, aunque en la carne sean del pueblo de Israel, linaje de Abraham, son gentiles espiritualmente. ¿Por qué? Porque no viven bajo la constitución, porque no son parte del Israel verdadero de Dios. Entonces dice que ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión. O sea, los judíos, los que estaban circuncidados, estos los llamaban incircuncisos. ¿Ok? Pero ojo que dice, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne.
no es la circuncisión hecha en el corazón, que es la que a Dios principalmente le importa. Entonces dice que en aquel tiempo estabais sin Mashiach, sin Cristo, y alejados de la ciudadanía de Israel. Entonces por eso es tan rojo, porque esto es súper importante entender lo que dice Pablo. Que nosotros en otro tiempo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué quiere decir eso? En otro tiempo quiere decir que ahora, hoy en el presente, estamos en la ciudadanía, somos ciudadanos de Israel. Estar alejado de la ciudadanía de Israel, ¿qué implica? Estar ajeno a los pactos de la promesa, estar sin esperanza y estar sin Dios en el mundo. Hermano, usted es ciudadano de Israel, y si usted es ciudadano de Israel, entonces los pactos de la promesa son para usted. Tiene esperanza y tiene a Dios, tiene papá, es hijo de Dios. No menosprecien, o sea, no tengamos en menos estas palabras de ciudadanía de Israel, porque ahora que usted es un ciudadano de Israel, las cosas de un ciudadano de Israel están sobre usted, las buenas y las malas, las responsabilidades y los derechos, si usted es ciudadano de Israel. ¿Ok? Y eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora ustedes están cercanos a la ciudadanía de Israel. Entienda, usted, si es de Mashiach, usted es ciudadano de Israel. Usted es Israel. O sea, no dejemos de ver Israel como esa cosa en el Medio Oriente. Dejemos de ver Israel como algo en la carne. Sí existe un Israel en su mapa cartográfico. Hay un Israel ahí en Medio Oriente. Existe, sí. ¿Ese es el Israel de Dios? No, mis hermanos. El Israel de Dios está compuesto por los hijos suyos, los que tienen la fe de Yahshua y guardan los mandamientos de Dios. Ahora, si ahí en ese lugar de Medio Oriente hay pueblo de Israel de Dios, amén, deberían habrá algunos, perfecto. Que esa región, esa zona, es el pueblo, la niña de sus ojos y los que él va a cuidar, y Dios guarde el que lo toque porque el león se va a levantar. Eso no es Israel, hermano. Esas palabras son para usted y son para mí, si somos el Israel de Dios. No se dormirá, el que cuida a Israel es para usted y es para mí, porque usted y yo somos Israel. No está hablando de alguna nación que está en odio continuo, constante, con otro, sistemático, y viceversa, y volando bala. Ese no es el Israel de Dios. ¿Amén? Ok, ¿alguno me lee en Romanos, porfa? Romanos 11, del 17 al 21. Dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellos de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Amén. Ok, entonces usted que era gentil fue injertado en un olivo. Ok, este olivo no es le repito, ¿verdad? No es una nación en la tierra, sino que es algo espiritual. Fuiste injertado en el pueblo de Dios. O sea, usted que era ahí un cabrito loco que andaba ahí pegando en las paredes, haciendo cualquier tontera, él te recibe como una oveja. Te injerta en su pueblo. ¿Ok? A otros los sacó de ahí. ¿Por qué? Porque no le creyeron. ¿Ok? Guardaban la Torá, estaban bajo el sacerdocio levítico, ¿ok? Y todo, check, check, check. Bueno, llega un momento en que las cosas son cambiadas porque el ser humano todo lo arruina, porque el ser humano todo lo hace imperfecto, obviamente. Entonces necesitamos un sacerdocio perfecto. Viene el sacerdocio del perfecto, que es Mashiach, que no tiene que pedir perdón por sus propios pecados. Eso lo vemos en Hebreos. Y no quieren aceptar este sistema, no quieren reconocer a Mashiach.
asesinan a Yahweh que los visitó y no vieron quién estuvo ahí. Bueno, estos son quitados, usted es puesto. Y la advertencia es de permanecer firme. Por la fe te mantienes firme. Por toda la escritura, mis hermanos, está esto. Que no es que usted hizo una confesión con su boca y ya. No, es algo de mantenerse. Es algo de estar firme. Por eso Pablo también dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, este pequeño texto desbarata la teología que habla de salvo siempre salvo, porque dice, cuidado, porque si Dios quitó algunas ramas que por sí eran naturales, si Él pudo quitar las naturales, ¿cómo no va a poder quitar a la que fue injertada? Como la puso, la quita. Entonces, cuidado con creerse salvo siempre salvo, porque la Escritura dice que usted puede ser arrancado, así como fue injertado. Pero entonces nosotros fuimos injertados en un pueblo. No pertenecíamos a eso, pero ahora pertenecemos. ¿Ok? Entonces, eso de que esto es para solo para nosotros, esto es solo para un determinado grupo, no existe en la Escritura, porque lo que nosotros vemos es que Él une las cosas que no son a las que son. Él dice que Él de los dos pueblos hizo uno. Él solo tiene un pueblo, y para un pueblo es una instrucción, tanto el extranjero como el natural. Un pueblo, ¿ok? Primera de Corintios 12:2 dice, sabéis que cuando erais pasado, gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces Pablo deja claro que usted antes era gentil. Nosotros somos la iglesia gentil. No. Momento. Pablo dice que usted era gentil. Cuando usted dejó de ser gentil es porque ahora es Israel. Ya no es gentil. Entonces, si usted es de Cristo, usted es Israel. Fue gentil, hizo las cosas de un gentil, vivió como un gentil, comió como un gentil, celebró como un gentil, bla, 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 etcétera, 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 como un gentil, pero ahora usted es Israel. Antes era gentil, ya no. No existe la iglesia gentil, hermanos. No existe el pueblo de Dios gentil. Existe la iglesia, existe el pueblo de Dios que fue gentil, pero hoy es Israel, es ciudadano de Israel y cumple con la constitución de Israel. Amén. Pablito, Sí, señor. antes adoró como un gentil. Amén. Esto es lo que yo insisto en el canal que tengo, que es adorar la idolatría más absoluta por la cual Israel fue desechado. ¿Sí? Adorando las cosas que no son, adorando a Tamuz, adorando a Baal, adorando a la reina del cielo. Llegan y dicen, lo que pasa es que Dios puso una ley para los judíos y otra ley para nosotros los gentiles. Y nosotros somos gentiles, hermano. Tenemos que poner los sellos espirituales de lo que el Padre está, a quién está sellando el Padre, ¿sí? Y entonces cuando la persona se define como gentil, se está definiendo automáticamente fuera del pueblo del Eterno. Es que entonces las enseñanzas babilónicas tan perjudiciales. Es que Dios, y dice Dios, no hace acepción de personas. Dios no nos segregó a nosotros. O sea, una sola ley es para el nativo como para el extranjero. Si tú quieres ser incorporado bajo la ley, y no es la ley del Israel geográfico, sino es la ley del Israel de Dios, que es la Jerusalén celestial, la cual estaba esperando a Abraham. Y es por eso es que es Abraham y a su descendencia. Amén. Gracias, mi hermanito. Ok, entonces, cuando éramos gentiles, nos comportábamos como gentiles. Póngale el nombre que quiera, la actividad, el comportamiento, tradición, forma de orar, como gentil. Pero éramos, ¿ok? Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí entre líneas es, ya no son gentiles. Entonces, ya no los llevan detrás de ídolos. Ya no celebras como gentil. Ya no te comportas como gentil. Ya no crees como gentil. Ya no ves a Dios como gentil, etcétera, etcétera, etcétera. Ezequiel 37, 16, 24 dice, hijo de hombre. Y aquí va a quedar bien claro cuántos pueblos tiene Yahweh. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá,
y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Hay dos pueblos divididos, ¿verdad? Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿qué nos enseñarás? ¿Qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros, y las pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos. Ya David había muerto y sigue muerto. Y todos ellos tendrán un solo pastor, no solo, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Hay dos pueblos, hay un pueblo que se perdió, fue devorado entre las naciones, pero él dice que los va a volver a reunir. Nadie entendía, hermanos, cómo Dios podía llegar a hacer esto. O sea, cómo un pueblo que ya nadie sabe nada de ellos, cómo los va a volver a unir. Nosotros sabemos cómo sucedió eso, ¿verdad? A través de Mashiach. Nosotros sabemos que el que reina, mi siervo David será rey sobre ellos. Está hablando de Mashiach, porque David es el amado, y el amado es Mashiach. Entonces dice que este pueblo, estos dos que andan por ahí, los va a unir en uno solo, y dice que van a tener un solo pastor. ¿Y quién es el pastor de las ovejas? Es Yeshua. Y dice, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Entonces, el que se haga llamar hijo de Dios, pueblo de Dios, que él es su rey, etcétera, etcétera, y no guarda sus mandamientos y no guarda sus estatutos, entonces lo que está diciendo son solo palabras, hermano. Usted es ahora un pueblo con un pastor, con un rey, y ese pueblo guarda los estatutos y los preceptos de ese rey. No vive bajo su propio gobierno, no vive bajo el gobierno que le enseñaron, sino que vive bajo el gobierno del rey que dice ser su rey. Amén. Ok, entonces, sí habían dos pueblos, sí habían gentiles, sí habían por allá judíos, sí habían por allá en la carne, otros por allá haciendo sus cosas, pero dice que él, en Mashiach, los une en uno solo. Dios no tiene dos pueblos, nunca los tuvo. Usted es el pueblo de Dios o es un gentil. Usted es una oveja o es un lobo. Usted es un hijo o es un perro que queda afuera. No hay más. Él no tiene dos pueblos ni dos constituciones para cada uno de sus dos pueblos que no existen. Él tiene un solo pueblo, una sola ley para su pueblo, y ahí está el que quiera estar dentro de su pueblo. Es bienvenido, sea extranjero o sea natural. Todos bajo un mismo rey, bajo un mismo gobierno. Amén. Eso es lo que dice la escritura. La teología dice cualquier otra cosa, pero la escritura lo que enseña es que hay un solo pueblo. Amén. La teología tiene fundamentos humanos, fundamentos de los imperios de turno. Entonces esos imperios de turno nos van metiendo la política de lo que ellos, a lo que ellos les va favoreciendo, ¿sí? Con sus dioses, con todas sus cosas.
Entonces, una palabra clave acá es la fe de tal salvarle, y la fe siempre la entendimos como creer, solo crea y crea y crea. No, la fe es fidelidad. Cuando yo manifiesto una fidelidad a mi Salvador, ahora sí voy a permanecer en la fidelidad y ahí seré salvo. El que persevere hasta el fin será salvo. ¿Sí? Entonces, hay una dupla impresionante. ¿Es la fidelidad en qué? En las obras del Eterno. ¿Mm? Entonces, esa es la idea. No, Él es nuestro abogado. Él nos cubre, Él nos tiene misericordia. ¿Sí? Pero hermano, una cosa es esa y otra cosa es el establecimiento de quién es quién delante de su rostro. ¿Sí? Por eso Él manda que nos arrepintamos, a que lo buscamos, que lo busquemos de verdad. Entonces, hermanos, o sea, no hay segregación. Entonces, esa segregación teológica es una segregación política, favoreciendo al imperio romano, griego, babilónico. Miren en Daniel, todos esos imperios, y viene una roca cortada de lo alto, no por hombre, y destruye todos esos imperios. Qué bendición. La destruye, porque es que nos vamos a coger bajo el reino de los cielos, no bajo el reino de lo que nos ponga ahí los emperadores de turno. ¿Listo? Ni sus filósofos, ni sus falsos maestros. ¿Ya? Entonces, ni filosofía, ni nada de esas cuestiones que nos alejan de la ley del Eterno, que es su Torah, que son sus mandamientos, que aplica para todo ser humano. Por cuanto todos pecaron, tanto el judío como el griego, el de la dispersión, todos están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Eso no significa, ay, no, entonces ya no, la ley ya no va, porque como ya pecamos, ya no va la ley. Ay, no, hermanito, por favor, ya no más, por favor. Gracias por lo que estamos haciendo acá. Abran los ojos, pueblo de Dios. Amén. Gracias, mi hermano. Amén. Continuemos en Efesios 2, 14 al 15. En la profecía de Ezequiel, acabamos de leer que se le dice a Ezequiel, vaya, tome 2 palos. En realidad son árboles, lo que pasa es que traducen palo, ¿verdad? Para que usted se imagine a un hombre con palitos y no con un árbol en la mano. Y únalos. A nosotros se nos compara con árboles en la escritura, ¿verdad? El ser humano. Entonces dice que este hombre los une, y entonces nosotros aquí vemos de quién habla esa profecía de Ezequiel, quién es ese que los une. Y dice en Efesios 2, 14, 15, Pablo hablando del cumplimiento de esta profecía, dice, porque él, Yeshua, Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de 2 pueblos hizo uno solo, unió los palitos, derribando la pared intermedia de separación. O sea, botó algo que nos dividía, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Ok, Pablo nos habla de este cumplimiento y nos habla que él derribó algo que dividía a los 2 pueblos. Y eso que los dividía dice que es la ley de mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces dice la teología, ven, Dios derribó la ley que nos separaba. No hay ni un solo texto en toda la Torá, en toda la ley, que haga distinciones y que separe a un pueblo de otro. Todo lo contrario lo leímos al inicio. El extranjero, venga, y va a guardar la misma ley. Es bienvenido, venga. Nunca dice, no, déjeme a los extranjeros por allá porque esa vaina tiene piojos y téngalo fuera del pueblo. No. Y dice entonces también en Isaías, no recuerdo si lo tengo en la presentación, que el extranjero que guarde el Shabbat, que abrace mi pacto, le daré un nombre mayor que el de hijo al extranjero. Entonces, esa pared de división no existe en la ley, no existe en los profetas, pero había una ley de mandamientos que los separaba. Nosotros vemos indicios en los escritos del Nuevo Testamento, cuando Pedro se aparta,
cuando Pedro dice, por ejemplo, ustedes saben cuán abominable es para un hombre judío juntarse con un gentil. Y si usted busca eso en la escritura, no existe que sea abominación que usted comparta algo con un gentil. No es abominación que usted sea vecino, amigo, que se hablen, que le comparta su fe. Si de hecho a eso era llamado Israel y nunca lo hizo. Eso no existe, pero entonces sí existía, porque Pedro hace referencia, porque Pablo nos dice que hay una pared, hay una ley de mandamientos que está expresado como ordenanza y que divide a los pueblos. Bueno, ¿de dónde sale eso? ¿Dónde está? ¿De dónde se inventaron eso Pablo y Pedro? Bueno, dice, si la ley de Dios nunca nos enseña a hacer separación, entonces, ¿de cuál ley está hablando Pablo acá? Dice, veamos la ley que los judíos inventaron, la que Yeshua llamó tradiciones de hombres. Ustedes, por seguir sus tradiciones, quebrantan los mandamientos. Y dice que en el año 400 después de Cristo fue escrita en el libro llamado, o en los libros, que son muchos llamados Talmud. Entonces, existían unas leyes, unos mandamientos hechos por los hombres que hacían esta separación. Fueron escritos muchos años después de que Mashiach estuvo acá, y hoy en día está el Talmud, el Midrash, la Halajá, un poco de inventos que ellos tienen. Pero vamos a ver un extracto del Talmud. Dice, los judíos son llamados hermanos de condición, pero los no judíos no son humanos. Dije hermanos al inicio, perdón, eran humanos. Ellos son bestias. Baba Mesiá, ahí está la referencia. El no judío es una basura, un excremento. Perdonen las palabras, hermanos, solo estoy leyendo lo que dice estos textos, ¿verdad? Ahí está la referencia. Todos los niños gentiles son animales. Considera al goyín, el gentil, como un animal bestial y feroz y trátalo como tal. Pon tu celo y tu ingenio para destruirle. Los pueblos de gentiles constituyen el prepucio del género humano que debe ser cortado. Libro del Joar. Se hizo la pregunta del rabino de que si el vino robado de Pumbedita se puede usar o si se tira, perdón. Debido al hecho de que los ladrones pueden haber sido gentiles, el rabino dice no preocuparse porque el vino es factible de ser usado por los judíos, pues la mayoría de los ladrones en Pumbedita, el lugar donde se robó el vino, son judíos. O sea, si un judío roba está bien porque le robó a un gentil. Vosotros israelitas sois llamados hombres, mientras que las naciones del mundo no son de llamarse hombres sino bestias. Y sigue, voy a brincarme algunos, voy a leer al final. Si tú comes con un gentil, oigan, si tú comes con un gentil, o sea, un no judío, es lo mismo que si comes con un perro. Cuán abominable es para un varón israelita juntarse con un gentil. ¿De dónde sacó Pedro eso? De una tradición que venía oralmente de generaciones, que les enseñaba que el gentil era un perro, que es inmundo, que usted no se puede juntar con ellos porque se contamina. Nada de eso, mis hermanos, está en la ley de Dios, sino todo lo contrario. Entonces, cuando Pedro habla de eso, está haciendo referencia a una creencia que había, que años después la empezaron a plasmar en libros como el que les estoy leyendo ahorita. Pero este pensamiento escrito en 400 años después de Mashiach, este pensamiento ya venía. Y es esa pared divisoria la que Mashiach viene a derribar. ¿Cuándo la derribó? Bueno, con su sacrificio, y empieza a verse en el mismo Pedro. Cuando Pablo llega y le dice, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está obligando al gentil a judaizar con su testimonio de que hay que apartarse del gentil? O sea, estás validando estas enseñanzas basura de sus hermanos en la carne. Esta enseñanza que no es Torah, que no es bíblica, que no proviene de Yeshua, que no proviene de Yahweh, estás validándola con tu comportamiento. ¿Qué estás haciendo? Ok, entonces eso se empieza a radicar porque Mashiach vino a enseñarnos que eso no existe, y en los escritos de Pablo vemos que no hay ni judío ni gentil, que para Yahweh hay un solo pueblo. Amén. Sí. Pablo, Isaías 56 dice, te lo leo,
El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir, el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco, no soy más que un árbol seco, porque así dice el Señor. A los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, los concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mis murallas. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y adorarlo. Y a todos los que observen el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi santo monte, los llenaré de alegría en mi casa de oración, aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así dice el Señor y Dios, el que reúne a los desterrados de Israel. Reunirá a mi pueblo con otros pueblos, además de los que ya he reunido. Aquí entra toda carne, brother. Toda carne que quiera adorar, servir y obedecer al Eterno. Amén. Yo quisiera también leer un texto. Sí, con respecto a esa misma idea, esto que citas acá del Talmud, nosotros encontramos en las escrituras que esto pasó de hecho hasta como una consecuencia. Si observamos Ezequiel capítulo 20, verso 21, para hacerlo un poquito más resumido, dice el 19 en adelante, yo soy Yahweh vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra y santificad mis días de reposo y serán por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Yahweh vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dijo entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Y tras los ídolos de sus padres se le fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Amén. Y aquí vemos esa consecuencia. O sea, esto que vemos de las añadiduras, del Talmud, del Midrash, es precisamente esto. Como no obedecieron, como no guardaron, como se desviaron, Ezequiel 20:25, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Si hacemos la pregunta, ¿quién vive guardando lo que dice el Talmud? Nadie puede vivir por esto. No hay forma de que lo logremos. Y es sumamente interesante. Eso era lo que quería compartir. Bien, continuamos. Entonces vemos que la pared divisoria es algo inventado por esta gente que creó sus propias reglas, sus propios parámetros, y que parte de lo que crearon excluía a un pueblo que no, o sea, excluía al no judío. Lo veían como lo acabamos de leer, como basura, como bestia, como perros, etcétera. ¿Okay? Entonces, sigue. Pero, ¿qué opina Yahweh de las divisiones? Dice en Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, acaba de ver la visión o entender la visión de la que acaba de hablar Leo del lienzo. En verdad comprendo que Yahweh no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. No es que se agrada de todos, sino del que le teme y hace justicia. O sea, Pedro entiende que Dios no distingue entre una nación y otra, entre judío y romano, entre judío y chino,
lo que sea, él no distingue, sino que él se agrada en toda nación. Si hay un chinito allá que se alejó del budismo o de lo que sea, un indio que se alejó del hinduismo y le teme y hace justicia, él se agrada. Hace justicia, ¿ok? Romanos 2, 10, 11 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, de nuevo, hace lo bueno. Al judío primeramente y también, no de segundo, y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. Entonces, amén. Gloria y honra y paz al que hace, al que cumple, al que guarda mandamientos, que hacer lo bueno es, porque dice Pablo que la ley es buena, o sea, lo que es bueno proviene de Dios, la ley proviene de Dios. Hacer lo bueno es hacer lo que Dios dijo que es bueno, no lo que a usted se le ocurra, no lo que su denominación se le ocurra. Entonces dice, a esos, gloria y honra y paz. ¿Por qué? Porque ya sea judío, griego, romano, tico, mexicano, lo que usted es el mongol, lo que se le ocurra, no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Efesios 6:9 dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas, ni libre ni esclavo. Después hablamos de que era un esclavo en este lenguaje, pero entonces no hay clases sociales, no hay rico ni pobre, ni patrón ni empleado, ni amo ni siervo, bla, 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 no hay nada de eso, no hay acepción, o sea, Dios no distingue con los ojos humanos a las personas, ¿ok? Y este es el texto que Ale nos compartía, creo, ¿verdad? Isaías 56:3-7, lo voy a leer rápido, dice, y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga al eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Yahweh, a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. No está hablando de Jerusalén, de ese templo, está hablando de sus muros, su casa es la de verdad. Y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, que no es Jerusalén, y no la de la tierra, y los recrearé en mi casa de oración, que no es ese templo que se destruyó. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, es para todos. Amén. No es para un selecto grupo. Y el abrazar sus pactos, hacer lo que él le agrada, guardar el Shabbat, no es para un grupo selecto de personas o un grupo definido de personas. Es para todo aquel que quiera ser parte del pueblo de Dios. Todo aquel que quiera ser hijo de Dios tiene que hacer esto. Vea que es condicionado. O sea, primero, el que haga esto y guarde esto y viva como yo digo, bueno, a ese yo le voy a dar nombre de hijo. No es al revés, le voy a dar nombre de hijo y después ahí que guarden. No. Primero haga y yo lo recibo. Obedezca y es mi hijo. Nunca es al revés. Amén. Todas las promesas, mis hermanos de Dios, todas las promesas tienen una condición. ¿Amén? Ese es el arrepentimiento, hermano. Totalmente. Entonces vimos que el Israel de Dios no son los hoy llamados judíos, sino sus hijos, los que guardan su ley, sus mandamientos perpetuos de un Dios eterno que no cambia. Entonces en Mateo 5:17-20 dice Yahshua, dice Jesucristo, no penséis que he venido a abrogar, o sea, a quitar, a hacer inválida la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. La palabra en griego es pleró, que hace referencia a completar o a ser pleno. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
porque os digo que si vuestra justicia, o sea, sus obras, no son mayores que las de los escribas y los fariseos, con sus leyes, con sus cosas, no entraréis en el reino de los cielos. El guardar las cosas de los hombres por encima de las cosas de Dios evita que usted entre al reino de los cielos. En algún momento Yahshua les dice a los fariseos, es que ustedes se paran en la puerta y no entran ustedes y tampoco dejan entrar a los que quieren entrar. ¿Cómo es que pasaba eso? Está hablando de algo espiritual porque no están entrando al reino. ¿Cómo es? Bueno, ustedes con sus leyes no entran. Eso es lo que está diciendo. Si su justicia es su justicia y no la mía, no entra. Y al enseñar usted esa justicia a los demás que no tienen acceso a la Torá porque era algo sumamente costoso de tener en sus manos, no es como ahora, con sus enseñanzas, con sus instrucciones erróneas de sus propias leyes, hacen que ellos tampoco entren. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces eso es lo que está diciendo. Si usted y yo, no tenemos una justicia mayor que la de ellos, que es la de Dios, que es su ley, la perfecta, no vamos a entrar. Entonces, si usted está siguiendo leyes de hombres, tradiciones de hombres, llámese como se llame, no me interesa el color, el tinte, el sabor, si no es lo de Dios, dice Yahshua, no entraréis en el reino de los cielos. Punto. O sea, no me pida explicaciones, no me diga cómo va a ser el juicio, qué va a hacer con su abuelita, qué va a hacer con la mía, qué va a hacer con mi tatarabuela, que era fiel en la iglesia y que siempre que... No me pregunte eso, yo no lo sé. Lo que sé es que Mashiach dijo que él no vino a quitar la ley, que cualquiera que no la haga y que no la enseñe y que enseña a quebrantarla va a ser alguien muy pequeño. Y dice que si usted no guarda su ley, es decir, que si usted tiene la justicia de los fariseos, que es su propia ley, que son sus propios lineamientos, sus propias reglas, dice, no van a entrar al reino de los cielos. No me pregunte qué va a pasar con lo demás. Eso es lo que dice Mashiach. Amén. Sí, Leo. Mi hermano querido, en ese tiempo eran los fariseos, era la judaización, ¿no? O sea, el añadir hipócritas invalidan el mandamiento, quebrantan el mandamiento por vuestra tradición. Y hoy vemos exactamente lo mismo en el otro lado, los que le quitan completamente la Torá. Y claro, es la misma cuestión, es el mismo espíritu, el espíritu del error de anti-Torá, anti-Yahweh, anti-todo, anti su nombre. Y somos víctimas también de lo mismo. O sea, se paran en la puerta y no dejan entrar y no dejan que la gente entre. Y son millones de personas que quieren buscar al Eterno con buen corazón, pero están siendo guiados por maestros ciegos, guías de ciegos. Y el llamado de nosotros es a llevar el evangelio de verdad, el evangelio correcto, el evangelio del Eterno. ¿Sí? Entonces estos se paran en la puerta y no dejan entrar. Y peor, porque introducen herejías destructoras y doctrinas de demonios. Pero en Jeremías 8:8 dice que la pluma mentirosa de los fariseos cambiaron la ley del Eterno. O sea, increíble, desde ese tiempo. Por eso es que el Padre dice en su palabra cuando él dijo, cuando vuelva el Hijo del Hombre a la tierra, hallará fe en la tierra, hallará esa fidelidad correcta. Cuida de ti mismo y de la doctrina. No te dejes engañar por huecas sutilezas y vanas filosofías, conforme a los rudimentos del mundo y a las tradiciones de los hombres. O sea, no solamente el humanismo, ¿sí? Y no solamente la parte religiosa, sino conforme a Mashiach, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Ok, entonces, palabras de Mashiach, ¿verdad? Nadie se enoje con nosotros, es lo que está en la escritura. Ok, ahora, ¿qué pasa aquí? Dice Gálatas 3, 28, 29, dice, ya, oigan, insisten, o sea, es que la gente insiste con idolatrar una nación, con seguir llamando a alguien porque supuestamente tiene esa sangre, que la verdad yo estoy convencido de que no es así, pero ya no hay judío ni griego, dice Pablo. No hay judío ni griego. O sea, lo que está hablando es que a Dios no le interesa eso.
Lo que está hablando es que el linaje del pueblo hebreo tuvo un propósito, una línea definida para llegar a Mashiach y se cumple la profecía. Después de ese punto, nada de eso importa. El linaje en la carne no tiene importancia después de Mashiach, solo se preservó para su llegada. Por eso está escrita su genealogía en 2 de los evangelios. Después podemos hablar de lo que a usted le parece que no cuadran una y otra. Pero entonces, todo eso en la carne, mis hermanos, era para llegar a Mashiach. Después de eso, la genealogía, que si usted es levita, que si usted es esto, que si usted es lo otro, hermano, eso es pura basura. Eso no importa, y así lo dice Pablo con más elegancia que yo. Ya no hay judío ni griego, ¿se entiende? No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque también había una separación, hombre y mujer, y todo eso, se inventaron cada cosa. Porque todos vosotros sois uno en Yahshua HaMashiach, en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, mi hermano, si usted sigue a Mashiach, si usted se considera que es de Cristo, usted es el linaje de Abraham, y todo lo que acabamos de ver es para el linaje de Abraham, y para el linaje de Abraham se dio un pacto, para el linaje de Abraham se dio una ley perpetua, eterna, para siempre, estatutos que no perecen, que vimos al inicio, es para el linaje de Abraham. Pablo te está diciendo que si usted es de Cristo, si usted es de Mashiach, usted es linaje de Abraham. Entonces, si usted va a poner a sus hijitos a cantar, el padre Abraham tiene muchos hijos tiene el padre de Abraham, yo también soy uno, usted es un hijo de Abraham, usted es linaje de Abraham, usted es Israel, y todo lo que Dios dejó para Israel le compete a usted, es su responsabilidad guardarlo, porque si no, lo que usted está haciendo es simplemente cantando una canción, hablando por hablar, y dentro de usted no hay absolutamente nada de Israel, no se considera Israel, no va a guardar las leyes que Dios dejó para Israel. Usted es todo menos linaje de Abraham, y perdone que sea tan franco, pero así es. Entonces Pablo te dice, usted es linaje de Abraham, y el linaje de Abraham está mandado a guardar cosas perpetuas que él dejó para el linaje de Abraham, no para los judíos. Eso ya no existe. Eso existió porque el hombre entorpeció todo el plan de Dios. No me refiero a que ya el plan no se lleve a cabo, eso ya lo tiene en cuenta. Lo que me refiero es que él dijo, yo voy a tener un pueblo. Bueno, el pueblo es cabezón, hizo lo malo, se dividió, unos se perdieron, nacieron estos judíos, este término judío, judaísmo, y lo que él viene a encontrarse cuando llega, todas las leyes que se inventaron, todo desarmado. Él viene a decir, no, un momento, yo vengo aquí a poner orden, voy a tomar estos dos palos, los voy a unir en mí. Ese es el gran misterio que Pablo revela, y dice él que era el misterio de todas las edades, y nadie entendía cómo él iba a volver a unir esto. Bueno, nosotros hoy lo entendemos por su gracia, que es con su sacrificio, que es su amor llamando a los que son sensibles a su voz, porque son sus ovejas perdidas. Y no le estoy diciendo que usted tenga sangre, o que su sangre tenga que tener algo ahí de Efraín o de esta gente que fue arrasada hace 2500 años. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es algo espiritual, y que todo aquel, sin importar de dónde sea, sin importar si es hombre o mujer, todo aquel que sea de Cristo, de Mashiach, es linaje de Abraham. Usted es linaje de Abraham, y usted, si es linaje de Abraham, o sea, usted es esto, si se cumple una cosa, se cumple la otra, y viceversa. Porque decir que es de Cristo no es solo decir yo creo en Cristo. Cuando Pablo dice, si usted es de Cristo, si vosotros sois de Cristo, si sois de Mashiach, eso no es una frase, o sea, no lo vean como algo así simple. Ah, sí, yo soy de Cristo porque creo en Él y lo amo mucho. No, usted es de Cristo cuando es de Cristo. Cuando usted vive como Él dijo. Usted es de Cristo cuando usted obedece a Cristo, a Mashiach, al que acaba de decir que la ley no va a pasar, que Él no la vino a quitar, y que si usted no la hace y no la enseña, va a ser llamado, mire, pequeño. Entonces, si usted es de Cristo, si usted hace lo que Cristo quiere que usted haga, entonces usted es linaje de Abraham.
entiéndase, usted es ciudadano de Israel. Usted pertenece a la ciudadanía de Israel y como israelita en el espíritu, como Jerusalén celestial, usted tiene que guardar las cosas que Dios dijo que su Israel y sus hijos tienen que guardar. Amén. Dice, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, esto no es una cuestión, según la promesa es conforme a la promesa que fue dada, o sea, y la promesa, la Torah es Hukim y Mishpatim, hermanos. Hukim es promesas y Mishpatim, procedimientos. Ay, Amén. padre, o sea que te tienes que ajustar es a las reglas del reino de los cielos, no es a las reglas del reino de acá. Estaba pensando en este momento cómo los grandes teólogos llegan y dicen, Israel bajo ataque, se van a cumplir las profecías. Y mira cómo segregan absolutamente el pueblo de Israel, hasta que ellos vayan a entender, hasta que ellos, nosotros ya entendimos, dice, no te ensoberbezcas contra el olivo natural, ¿sí? No te creas que eres algo que Dios desechó a Israel y ahora están los gentiles, hermano. Mira la raíz de la enseñanza tan absolutamente anti-Torah, anti-Dios. ¡Wow! Ministerio de la iniquidad. Expresado ahorita. Ellos no se quedaron cruzados, ya llevamos más de 2000 años en esta apostasía brutal, ¿sí? Y entonces te enseñan en el púlpito esa segregación. ¿Mm? Una segregación increíble geográfica y étnica, cuando no es así. Es acogerte bajo las leyes del reino de los cielos. Entonces, me encanta que dice que Abraham no esperaba la Jerusalén terrenal, sino la celestial. O sea que si es la celestial, te vas a acoger para entrar a la ciudadanía de Israel celestial, te acoges bajo los lineamientos de la ley del Eterno, que es la ley celestial. Amén. Gracias, hermano Pablo, por la enseñanza. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, eso era lo que queríamos compartir. ¿Qué son? Son bases, son fundamentos de lo que creemos, de quiénes somos. Recalco, o sea, que quede bien claro esto, no es que somos ni que tengamos que tener en nuestra sangre descendencia del pueblo hebreo, porque la escritura es clara al extranjero. ¿En qué entre usted? Eso no es importante, es una cuestión espiritual. O sea, lo que usted lo hace Israel, lo que usted lo hace hijo, es su relación con Dios, es su relación con Yeshua, es el guardar los mandamientos, el creer en Él, en que Él es el que lo va a justificar, el que le va a perdonar los pecados, etcétera, etcétera. Entonces, entender eso, o sea, no dejemos que nos engañen con sangres, con linajes en la carne, porque hermanos, todo eso es basura, eso solo cumplió el propósito de la llegada del Mesías y listo. Después de ahí usted no va a ver a nadie hablando de linajes, usted no va a ver a ninguno de los apóstoles, es que yo soy de linaje y vengo de que, y mi papá y llego, no, eso era para Yeshua nada más, y por eso se describe el linaje de él hasta David y hasta Adán, porque es el único que importaba. O sea, ya después de eso, mi hermano, lo dijo Pablo, no hay ni judío, no hay griego, olvídense de esas tonteras. Aquí es el que recibe a Yeshua y el que guarda sus mandamientos. Punto. Ese es el único pueblo que él tiene. Amén. Bueno, primero que todo quería, hay una parte, en Corintios, en Primera de Corintios 5, que bueno, estamos hablando de, ya no hay, o sea, para Dios no hay gentiles, no hay división, somos uno solo. Más sin embargo, acá es fuerte la palabra en que dice en Primera de Corintios 5, pues todo el 5, pero especialmente del 9 que dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues
En tal caso, os seréis necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal, ni aún comáis. Esa palabra se refiere a las personas que ya hemos conocido, ¿cierto? Que ya hemos conocido de Dios. No los que no han conocido. No, hermana, vea, hay que diferenciar las cosas. Lo que enseñaba el judaísmo, de lo que habla Pedro, es que sin importar quién sea la persona, sin importar quién que ande buscando la persona, sin importar el por qué esa persona se acerca a usted, lo que enseñaba esta tradición, esta ley, es no se acerque a alguien que no es judío porque son perros, son basura per se. O sea, la naturaleza del no judío es perro, bestia, basura. En esa ley, su naturaleza. Entonces, es muy diferente a lo que Pablo está diciendo. O sea, uno, por default, va a rechazar a la otra persona por quién es, por dónde nació. Punto. No importa si se quiere acercar de todo corazón a Yahweh, no importa si te quiere de verdad y quiere el bien para usted y quiere aprender de usted, no importa nada de eso, son basura, no se acerque. Eso es lo que decía esa ley, contra la que habla Pablo, contra la que después entendió Pedro, de la que yo hablé ahorita, ¿ok? Pablo aquí está hablando de otra cosa. Pablo está hablando de alguien hipócrita que se hace pasar por su hermano, pero en realidad es un fornicario, es un desgraciado, es un degenerado y posiblemente quiere que usted sea un degenerado igual que él. Entonces, Pablo le dice, cuando usted identifique a alguien así, no se le acerque, porque esa persona ya nos probó que lo que quiere es hacer daño, lo que quiere es meter su mentira dentro de nosotros, de nuestra comunidad. Con eso no ande. Pablo no está diciendo per se que hay un grupo de personas en el universo de las cuales usted tiene que hacerle la cruz porque son basura ya porque así nacieron basura. No, son cosas diferentes, hermana. Estamos hablando de algo que el judaísmo creía y cree hoy todavía, que todos en el mundo somos cochinada menos ellos, porque son los elegidos de Dios. Y lo que Pablo está hablando es de gente que se mete con mentiras a querer engañar al pueblo de Dios, que se meten diciéndose hermanitos, pero en realidad son unos desgraciados y lo que quieren es contaminarte a ti, a mí, a los demás. Entonces hay que tomar en cuenta, o sea, se está hablando de cosas diferentes, hermana, no estamos hablando de lo mismo. El consejo de Pablo de no comer con esta gente no es porque sean ticos o mexicanos. No, con esos no coman, porque esos son del mundo. No. Cuando dice, por ejemplo, ya les he escrito que no se junten con fornicarios. Entonces dice, no absolutamente con los fornicarios del mundo. No es que cualquiera que tenga otro Dios, usted no se le va a acercar a hablarle o no va a tener una relación cordial con esa persona o va a decirle como el judío, ay no, este cree en voy a poner un ejemplo, este cree en la Virgen, entonces fuchi, basura, quítese, apártese de mí. Pablo aclara, no absolutamente con todos ellos. Lo que estoy hablándole es que no se junte con el que le dice a usted que es su hermano, pero en realidad es otra cosa, es un hipócrita y no quiere su bien. Entonces hay que entender eso, hermana, son cosas distintas. Perdón, Raimi. En ese mismo texto que citó la hermana Carmenza, se desarrolla la conversación por el tema de un caso de incesto que había ahí en la comunidad. Entonces, un hermano que tienen dentro de la iglesia que se está acostando con la mujer de su padre y bueno, ahí había un enrollo terrible. Son casos que partiendo desde ese contexto que manifiesta Pablo ahí en la carta de Corintios, hay que tomar eso como base. Y comparto lo que dicen los hermanos, no es que cualquiera que esté por ahí, porque el mismo Pablo lo dijo, si hablásemos de los fornicarios en el mundo, pues entonces tendríamos que salir del mundo. O sea, no pudiésemos estar aquí, tuviésemos que irnos de este lugar. Ahora, hay ciertos casos, evidentemente personas que traen contaminación. Yo esa parte muchas veces la tomo con pinza, porque al menos en mi localidad he visto mucho el caso de cómo líderes expulsan a otras personas de las comunidades. Yo siempre entiendo que uno tiene que tener un balance entre el amor y ese tipo de cosas,
porque ahora si el hermano Oscar de repente se dio un borrachón, ahora no vamos a dejar que venga a las reuniones y escuche la palabra, por favor. Entonces muchas veces se utilizan textos como estos para, y lo he visto aquí en mi comunidad, es muy común eso, una persona por una u otra razón cayó, hizo algo malo y a veces lo sacan de la iglesia y se apoyan de ahí, que dijo Pablo que si es fornicario, si es adúltero, no coman con él, no lo reciban, no lo acepten en su casa. Hay que tener mucho cuidado con eso porque no se refiere a cualquier tipo de persona, sino a personas que tienen maldad en su corazón, que quieren dañar, que quieren destruir, que son como los ladrones que habla Juan, de que las ovejas escuchan mi voz, pero que no escucharon a esos ladrones, porque el ladrón no vino sino a matar, hurtar y destruir. A eso es que se refiere Pablo, no a alguien que cayó, que con amor quiere acercarse y usted, malinterpretando y torciendo lo que dice Pablo en Corintios, no le deja que entre para que pueda recibir ese alimento fresco. De hecho, el mismo Pablo ya finalizando dice que a ese tipo de personas que lo entreguen a Satanás. Bueno, hay que entender ahí quién es el Satanás, obviamente. Le dice, entréguenlo a Satanás para que le destruya la naturaleza pecaminosa a fin de que sea salvo en el día del Señor. Entonces es un tema súper interesante que yo digo que hay que tomarlo con cuidado porque quizás sea yo mañana que caiga y bueno que aquí se entiende bien, pero que quizás si no se entiende bien yo caí, me van a sacar de aquí. No, ese hermano es un fornicario, ese hermano no podemos tenerlo aquí, no se le puede enseñar, ese es un cerdo, no le podemos lanzar las perlas y hay que tener mucho cuidado con eso. Amén. Amén, hermano, gracias. Mira que está diciendo es un discernimiento espiritual de la comida que estamos comiendo espiritualmente, ¿sí? Y estos pretenden ser los hermanos, los que los guían, no, hermano. Y mira que el evangelio que están predicando es el evangelio del borrachito y el evangelio del adúltero. La restauración del hogar, que no está mal, ¿sí? Pero miren eso, o sea, cuando alguien comete un error a nivel sexual, a nivel de eso, de una vez a caerle encima, al caído caerle, y a los pobres, a los que están, a los más de abajo, a esos es a los que hay que caerle. ¿Listo? Cuando es el babilónico, ahí sí hay que hacerle restauración y mandarlo a Miami. ¿Listo? Pero todos se van para Miami de restauración. Yo no sé qué hay allá en Miami, no sé. ¿Sí? Pero a ese sí hay que tenerle amor. Pero al pobre, al de abajo de la pirámide, a ese sí caerle con toda y destrozarlo. Entonces el evangelio no es el evangelio del borrachito, ni de Alcohólicos Anónimos, ni el drogadicto, ni el adúltero. No, hermano, el evangelio es Torah y Mashiach. ¿Sí? Y a eso estamos enfrentándonos. A eso se enfrentaba Pablo, a eso se enfrentaban todos. ¿Quién se enfrentó con esa casta? Mashiach. Los profetas, siempre. Entonces esa es la diferenciación que tenemos que hacer. Vamos a comer comida de alguien que verdaderamente sea hermano o luche por ser hermano, y no alguien que diga que es hermano, que es guía, que es líder, y que esté enseñando todo lo contrario a lo que piensa Yahweh. Esa es la verdadera interpretación de ese lado. Amén. He estado escuchando atentamente y muchísimas gracias, Pablo, por la enseñanza. Le digo, a mí me cae joya porque aquí donde yo vivo hay mucha congregación evangélica. Hay una iglesia acá cerca y hay mucha congregación evangélica y yo tengo amistad con esa gente porque he ido a esa iglesita. Cuando yo hablo con ellos, medio que es un poco casi imposible llegar a ellos, ¿no es cierto? Porque te salen diciendo que sos judaizante y todo esto. Yo creo que el Padre por ahí nos prepara para hablar, ¿no? Y por eso creo, en mi parte, no quiero parecer soberbio, pero me ha llevado de una iglesia a la otra para que yo vaya entendiendo cada uno y cuando hablo con un evangélico yo sé cómo apuntar, pero se encierran de tal forma que no quieren escuchar. Y Jesús dijo, al que quiera oír, que oiga. Pero es cierto lo que dijo el hermano Leonardo.
tenemos que apuntar, aunque no quieran escuchar, tenemos que apuntar al pueblo. Yo en la última iglesia cristiana que estuve, era una congregación de 15.000 personas, inmensa, y el padre, bueno, no sé si ustedes aceptan o no el tema de las visiones y de los sueños, me mostró en sueños, en cada una de las congregaciones que estaban, qué era lo que se adoraba ahí. Y en esta era netamente masónico el pastor, una congregación de 15.000 personas, acá en la Argentina casi todas las provincias la tienen, y bueno, cuando yo salí de ahí empecé primero con raíces hebreas porque quería estar en Torah, y yo hablé con las hermanas que nos congregamos ahí, no, se encierran totalmente, se encierran. Entonces, yo pienso que cuando uno tiene una enseñanza como esta que usted ha dado, y yo le agradezco porque la voy a compartir y, y voy a preparar bien, hay una señora que siempre habla conmigo que es vecina, es ex cristiana, está muy desilusionada del cristianismo y han dejado, qué sé yo, y bueno, y siempre viene con sus quejas y su ay, qué sé yo. Yo le dije, mira hermana, le digo, lo tuyo es espiritual y yo ya te he hablado esto y esto y esto, y bueno, mientras no entiendas y no lo aceptes, vas a seguir en este momento, en esta posición. Entonces, llega el momento que uno dice, bueno, pero ¿cómo le hablo a esta gente? Porque yo soy de la opinión de que no debemos apartarnos de ellos. Yo no lo entendí literalmente a Corintios, sino que lo entendí espiritualmente, como hablaron ustedes. Pero ¿cómo llego yo a estas personas para que se abran su corazón? Primero las pongo en oración, ¿no? Porque el Padre conoce mejor que nadie cuáles son los que tienen el corazón abierto para recibir su Torah, aceptarla, porque el tema es de que es como que no se quieren comprometer porque la Torah es muy, para ellos, eh, muy fuerte. Entonces como que no se quieren comprometer con guardar el Shabbat, con las fiestas y todo esto y siguen. Entonces cuando uno aprende una enseñanza como esta, yo la atesoro, la guardo como oro, como día, porque realmente está tan clara para poder llevar a, a estas hermanos, eh, y es así, como ustedes dicen, hay que apuntar al pueblo, porque hay muchos que están sedientos y si nosotros nos cerramos y no hablamos, a algunos le cae la ficha y entra. Pero eh, yo quería aportar eso. Yo he pasado bueno, nací en una familia católica, pasé al cristianismo, varias congregaciones, de ahí, por la gracia del Padre que me mostraba en sueños y en visiones, qué se adoraba ahí. Yo salía de esos lugares y el último le dije, bueno, Padre, pero ¿qué hago? ¿Dónde voy ahora? Y bueno, él me reveló la Torah, ¿no es cierto? Y fue cuando empecé y me metí en raíces hebreas. Pero ¿qué pasa con raíces hebreas? Que raíces hebreas también hacen tradiciones judaicas. Y cuando yo quería compartir con estas personas y me decían, no, pero ese es judío, claro, poner una mesa con velas y todas estas cosas era totalmente para ellos judío y hasta que a mí se me reveló también. Así que yo les agradezco mucho el, la enseñanza y el dejarme participar. Aprendo muchísimo, muchísimo con ustedes porque es una enseñanza clara, sin tantas vueltas ni alegorías que confunden por ahí o razonamientos que uno no los puede entender, eh, pero para mí
es como ustedes enseñan, es muy lindo, muy claro para poder compartir. Entonces me gusta también la idea de que algún día todo esto pueda salir a YouTube y lo puedan compartir y gente pueda entender mejor. Así que bueno, gracias por dejarme, no sé si sirve o no el comentario. Puede editarlo o no, Pablito, usted es el máster acá. Si no aporto buenas cosas, pero ayuda mucho. Yo sé que ayuda mucho y estoy muy agradecida. Era eso nomás, gracias. Gracias. Muchas gracias, mi hermana linda. Yo quería decir una cosa. Sueños y visiones sí son bíblicos para sus hijos. Mira, y te voy a sacar de Egipto, de las tinieblas más absolutas, y te tengo que mandar una revelación en sueños, porque si no, no sales. ¿Mm? Entonces, hermosísimo esto. El Padre nos va revelando cada vez más. Qué bendición. Mira la respuesta, el antagonismo, ¿no? Aún el mismo pueblo adoctrinado, y eso es la idea, que el pueblo adoctrinado no quiere recibir la palabra de verdad. Entonces, solo el que verdaderamente diga, hoy, a veces el Padre manda tribulación dentro de la misma iglesia y muestra lo que ellos tienen en el corazón para que uno se dé cuenta y pueda salir. Eso pasa muchas veces. Si la persona es hija del Eterno, le manda al mismo, permite que se manifieste lo que ellos son. Pero es una realidad espiritual y hay que decirla, así duela, pero hay que establecer límites. ¿Quién estableció límites siempre? Mashiach. Y llegó y dijo, dura es esta palabra, y entonces les digo a los mismos discípulos, si se quieren ir ustedes también, porque es que yo no vengo aquí a buscar adeptos, ni a buscar seguidores, ni a buscar congregantes, sino vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel y por mis hijos, a rescatar lo que es mío y me lo llevo. Pero para eso tienen que acogerse bajo lo que yo diga, no bajo lo que ustedes piensen, ni crean, ni les enseñaron, ni como ustedes me vayan a ver a mí. El Padre viene por otras cosas y dice, mucho más altos son sus pensamientos y sus caminos que los de nosotros. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Bien, gracias a todos. Doña Alicia, claro que puede comentar lo que quiera, no se preocupe. Carmencita, ibas a hablar, ¿verdad? Para irnos. Dale, mi hermanita. Bueno, vamos a darle gracias a nuestro maravilloso Yahweh por todas las cosas tan bellas que aprendemos. Amado Yahweh, muchas gracias te damos, Señor, una vez más, por este tiempo maravilloso que nos permitió compartir, porque hemos escuchado una palabra maravillosa, sincera, una palabra edificante, Señor, que llega a nuestros corazones y que tú haces que llegue la revelación, Señor. Cada vez aprendemos más de ti. Ayúdanos para poder llevar este mensaje a tu pueblo, a las ovejas perdidas, Señor, a todas las personas, Señor, que están confundidas, como una vez también lo estuve yo y algunos de mis hermanos. Te pido, Señor, que nos dé un corazón sincero, humilde, para poder hablar de ti de la forma más honesta, Señor. Y que aquellas personas, Señor, que están confundidas también puedan obtener la revelación que tú tienes para tu pueblo. Muchas gracias por este tiempo. Bendigo, Señor, a cada una de las personas que han estado aquí conectadas y a las que no pudieron, Señor, también. Guárdalas, Señor, en el hueco de tu mano. Llévalas, Señor, en esta semana. Seas tú, en esta semana que comienza, Señor, para que tengamos la bendición de ti, para que todo nuestro propósito, nuestros proyectos y nuestras necesidades, Señor, sean suplidas por ti, porque tú eres el único que suple todo lo que nosotros necesitamos. Guarda, Señor, nuestro entrar, nuestro salir. Aquellas personas que en este momento estén pasando por alguna necesidad económica, las bendigo y te pido, Señor, que tú suplas, Señor, todas esas necesidades, igual que la salud de cada uno de nosotros, que seas tú sanando, Señor, a tu pueblo. Muchas gracias, amado Dios, por este tiempo
y quedamos en tu presencia. Amén.